Saludos y bienvenidos al estudio de Daniel capítulo 2. Para empezar, daremos lectura en Testimonios para los Ministros, página 112. La mensajera del Señor, porque todos los adventistas del séptimo día, yo creo que aceptamos el espíritu de profecía, porque cuando nos bautizamos, la doctrina 20 y el voto número 8 nos muestra que nosotros aceptamos primero las escrituras, segundo, el don del espíritu de profecía en la iglesia adventista, la iglesia remanente, ¿verdad? Entonces la profeta, la mensajera del Señor, en esta página, segundo párrafo de la página 112 de Testimonios para los Ministros, dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que decir en algunos respectos con relación al poder romano y al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha dispuesto las cosas en la forma de dar las profecías y en los acontecimientos descritos para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor, Dios del cielo, y su ley han de ser exaltados. Leer el libro de Daniel, evocar punto por punto la historia de los reinos allí representados, contemplar a estadistas, consejos, ejércitos, poderes, y ver cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo. Esto es, hermanos, lo que Dios nos está tratando de decir en el capítulo 2 de Daniel. Para eso lo vamos a estudiar. Si todos tienen papel y pluma, sus escrituras, su Biblia, ¿verdad? Daremos lectura primero de lo que estaba pasando. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y el sueño se le fue, pero le molestaba tanto que no lo podía recordar, ¿verdad? Entonces Dios, divinamente, llevó a Daniel a ese lugar, porque nosotros sabemos, como está escrito también de José, ¿verdad? Él fue a Egipto, fue un salvador para su pueblo. Entonces Daniel estaba en esa situación que Dios mismo lo puso en esa situación para darle a entender al rey de lo que había de venir. Empezaremos en el verso 26 y terminaremos con el verso 45. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltasazar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Sí vemos? ¿Qué situación que Daniel estaba, verdad?
si nosotros no estamos preparados para las situaciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque llegará un tiempo de prueba, ¿verdad? Y tendremos que estar preparados a ser humildes para que Dios pueda utilizarnos como sus instrumentos. Verso 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Aquí nos está mostrando, ¿verdad? Nos está mostrando que nadie, absolutamente nadie, podía revelar algo que es de Dios, sino Dios mismo a través de sus profetas, ¿verdad? 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, hermanos, aquí nos está mostrando Dios, a través de las Santas Escrituras, que Él es el único que tiene las llaves para podernos dar a entender sus Santas Escrituras, ¿verdad? Algo que solamente Dios lo puede hacer. Y Daniel estaba humillado, ¿verdad? Para que Dios lo pueda utilizar. Era un hombre humilde, ¿verdad? Entonces, la parte clave es en los postreros días. Esta profecía era para los postreros días, o sea, para el futuro, desde el tiempo de este rey, ¿verdad? Entonces continuaremos. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Es verdad, Dios solamente tiene el poder, ¿verdad? 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría, y sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, aquí está mostrando Dios que los pensamientos del rey son diferentes a los de Dios, ¿verdad? Verso 31 dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso es lo que está mostrando. Primero son las calidades de metales, ¿verdad? Primero el oro, luego la plata, después el bronce, y luego el hierro, y después el hierro y el barro cocido juntos, ¿verdad? O sea, va una orden de metales. Dice sus piernas, 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces aquí nos está mostrando, hermanos, esto es una profecía que muchos adventistas la conocen solamente por el oído. Para darles a entender lo que trato de decir solamente con el oído, es porque muchas personas no se ponen a estudiar, ¿verdad? No conocen la profecía por sí mismos, sino nomás la escuchan, hay que decir, de la boca de otra persona, como fulano dijo esto, o sea, de otra persona, ¿verdad? Pero ellos mismos no han puesto, hay que decir, su corazón en estudiar las Escrituras, ¿verdad? Veremos un verso clave, ¿verdad? ¿De dónde vino la piedra? Bueno, muchos dicen, pues esa piedra vino del cielo. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Bueno, eso es lo que muchos dicen. Pero vamos a dar de dónde vino esa interpretación, ¿verdad? Ese entendimiento de dónde vino esa piedra. Si vino del cielo, pues aquí nos va a decir en las Santas Escrituras, ¿verdad? ¿De dónde vino esa piedra? Es una pregunta. La otra pregunta, ¿es este el símbolo de la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Aquí tengo una gráfica. Si ustedes la ven claro, esta gráfica fue sacada de la página 66 de Pensamientos de Daniel y Revelación, escritos no por un profeta, no por la mensajera del Señor, sino por un autor que se llama Urias Smith. Urias Smith no era un profeta, pero sin embargo, en su libro está diciendo que esa piedra fue cortada del cielo. O sea, no muestra como muestran las Escrituras. Dice, no, pues vino del cielo, fue cortada del cielo, es Jesús, la segunda venida, ¿verdad? Bueno, se ha dado esta pregunta, hermanos, al secretario de la Conferencia General, Corporación Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Y fue escrita en el 2 de diciembre de 1971. Se las voy a leer. Esta es una copia. ¿Ven? Se las voy a leer entonces. Dice: estimado hermano Müller, o sea, esa fue la persona que preguntó, porque tenemos que saber, ¿verdad? Entonces dice: en octubre usted escribió a nosotros preguntando si nosotros pudiéramos dirigirlo a una escritura, a una declaración que está escrita de la hermana White, indicando que Cristo Jesús como la piedra de Daniel 2:45. Dice, esta ha sido la tenencia o el sostén, ¿verdad? O el detenimiento de la denominación a través de los años. Elena White, la hermana Elena White, la mensajera del Señor,
toca el asunto de esta visión de Nabucodonosor ligeramente. Ella no entra en gran detalle. Así que nosotros somos incapaces de dirigirlo a cualquier declaración de su pluma en este asunto. Esto no, si ustedes estudian esto, dice, esto no hace en cualquier medida del sentido que las opiniones de nosotros hemos sostenido no sean correctas. Con el mejor deseo, yo soy su hermano Arturo L. White, secretario. Entonces aquí nos está mostrando que esa profecía, o sea, de lo que interpretan, ¿verdad? Que Jesucristo es esa piedra, ¿verdad? Que fue cortada y no con mano, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que esa no es la segunda venida, que la hermana White no sostiene esa teoría. Entonces, ¿de dónde vino esa interpretación, verdad? O sea, tenemos que saber, ¿no? Porque no voy a aceptar, o una persona, hay que decir, que pueda pensar por sí mismo, no puede aceptar algo que no esté escrito en las Santas Escrituras, ¿verdad? Para mostrar esto, el verso 45 nos va a decir de dónde fue cortada esa piedra, ¿verdad? Dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿de dónde sacaron esa interpretación que es la segunda venida? ¿Verdad? En las Santas Escrituras nos muestra que fue esta piedra fue cortada del monte, no del cielo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que estudiar las Escrituras y aceptarlas así como están, ¿verdad? Las Escrituras mismas nos darán la interpretación. Nosotros no podemos, hay que decir, imaginarnos algo que no está basado en las Santas Escrituras, ¿verdad? Leeremos el verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Si vemos esta parte, entonces, hermanos, ¿de dónde vino esa piedra? ¿Vino del cielo? Como hay que decir, como el falso profeta que hizo esa interpretación que era la segunda venida. El profeta, ese falso profeta, se llama Urias Smith, que no tenía, hay que decir, ningún gramo de inspiración, ninguna autoridad del cielo, ¿verdad? El verso 36 dice, este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres
Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dios mismo, hermanos, hay que decir, pone y quita reyes, porque de Él es la autoridad, ¿verdad? Y si, como nuestro Señor Jesús nos muestra que Él era humilde, que Dios le daría todo lo que quisiera, ¿verdad? Entonces el verso 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces aquí vemos esta parte de su reino. El reino de Babilonia, el reino de este rey, el rey de Babilonia, fue este reino de cabeza, o sea, el oro. La cabeza de oro simbolizaba el reino de Babilonia, ¿verdad? Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Tenemos una referencia del espíritu de profecía para aclarar un punto importante, hermanos. Este es el testimonio tomo 1, testimonios para la iglesia tomo 1, ¿verdad? La página 322 nos dice, nuestro reino no pertenece a este mundo, ¿verdad? Estamos esperando que nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y poder y establecer su reino eterno. Las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies en estado de división y de un material deleznable que no puede mantener su cohesión. Entonces aquí vemos esta parte. Nos dice nuestra posición, ¿verdad? La posición de nuestro tiempo, ¿verdad? Miraremos esta parte importante. Los últimos versos, queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, todo este estudio
de la profecía de Daniel 2 es importante porque nos involucra a nosotros mismos. Dice el 43, dice: así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán en el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Verdad? Esa es parte que no se mezcla, ¿verdad? Esa es una cosa que no se mezcla absolutamente, ¿verdad? Dice 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Queridos hermanos, aquí nos está mostrando que el Dios del cielo establecerá su reino en los días de estos reyes, no después de estos reyes. De esta profecía nos está mostrando la posición, ¿verdad? La posición de nosotros. Estamos en los dedos, ¿verdad? En los dedos. Básicamente la imagen tiene 10 dedos de los pies. Una cosa universal, ¿verdad? Aquí nos está mostrando en los días de estos reyes, no después de estos reyes. Porque sabemos nosotros que cuando Jesús venga, será después de esos reyes, ¿verdad? Entonces, Dios dice, el Señor Dios establecerá su reino o levantará un reino en los días de estos reyes. Entonces, el reino de Dios será establecido antes de que estos reyes caigan, ¿verdad? El verso 45, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó e hirió el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios establece su reino antes que Él venga a la tierra, ¿verdad? Porque Él recibirá un pueblo, un reino puro y perfecto, ¿verdad? Porque no podemos decir, no, pues Dios no purificará al pueblo de Dios, sino hasta que Él venga. Esta parte, hermanos, miraremos una parte de que Jesús, cuando Él venga, miraremos cómo lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí nos está mostrando, hay que decir, lo positivo que está mostrando Daniel capítulo 2. Porque la piedra hiere a la imagen y la imagen es destruida, ¿verdad? Entonces la piedra cae a la tierra y dice que se hace un gran monte, ¿verdad? Entonces esta es la parte que Jesús no toca la tierra. Y miraremos esta profecía más detallosamente de lo que ha de ser esta piedra, ¿verdad? Porque estos reinos tienen que caer, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver una parte. Primero miraremos qué es el símbolo de monte, ¿verdad? En Daniel capítulo 9, verso 16, verso 16 dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparece ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos en derredor nuestro. Aquí está mostrando Daniel en su famosa oración, ¿verdad?, al Señor. Él está orando por el santo monte del Señor. Pero si nosotros nos daremos cuenta, los montes no pecan, ¿verdad? Solamente personas pecan. Entonces este es un símbolo de un pueblo, del pueblo de Dios, ¿verdad? Zacarías capítulo 8, verso 3, dice: así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Aquí mismo nos está mostrando que su monte, el pueblo de Dios, es simbolizado por un monte, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios es símbolo de monte, y monte es símbolo de su pueblo, ¿verdad? Ahora, la otra parte es esta piedra. No estamos diciendo no estoy diciendo que la piedra no puede ser un símbolo de Jesús. Veremos más claro en Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo. Miraremos más profundamente en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, y ahí miraremos lo que es una piedra, ¿verdad? Dice del 2 al 5, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adúltera, para que por ella crezcáis para salvación. 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor,
cercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, para ser más claros, nosotros somos cristianos, no por nosotros mismos, sino por Cristo mismo, ¿verdad? Somos llamados por el nombre de Cristo cristianos, como lo es Emmanuel. Somos emanuelitas. Somos, hay que decir, si somos verdaderamente cristianos, tenemos que ser como Cristo. Tenemos que revestirnos de su justicia, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, hermanos, que Dios mismo nos está diciendo aquí que nosotros somos piedras vivas, como el Señor mismo, ¿verdad? Entonces, si esta piedra es cortada del monte de su pueblo, es un puño, hay que decir, es un fragmento del monte, de la montaña, ¿verdad? Entonces es un pueblo cortado del pueblo de Dios, ¿verdad? Es una gente, un número, ¿verdad? Un remanente eso es lo que es, ¿verdad, hermanos? El único pueblo que fue mostrado, ¿verdad? Fue Apocalipsis capítulo 7, versículo del 7 al 4, que yo creo que ustedes lo conocen, pero le daremos una lectura rápidamente, que nos dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, este es un remanente de la iglesia adventista que saldrá, porque Dios mismo dice que cortará del monte esta piedra, los 144,000, ¿verdad?, santos vivientes de Dios. Para dar más explicación acerca de este corte del monte, miraremos a Jeremías 51. Jeremías 51:20 dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Aquí nos está mostrando que los 144,000 serán instrumentos de Dios para destruir reinos.
Si vemos esta parte, es un pueblo purificado, hay que decir, verdaderamente obedeciendo al Señor. Son Cristos, ¿verdad? Tienen el carácter de nuestro Señor Jesús. Ellos aceptan las Escrituras, ellos aceptan el espíritu de profecía y lo viven y enseñan a más personas de la importancia de las Escrituras y del espíritu de profecía. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Isaías 63. 63 es interesante que lo veamos. 63 del 1 al 5. 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia grande para salvar. Aquí nos está mostrando quién es, ¿verdad? Y dice yo el que hablo en justicia grande para salvar. Es el Señor Dios de Israel. Porque, verso 2 dice, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar. Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Aquí nos está describiendo una matanza. Y dice que Dios mismo lo hizo. O sea, cortado con la mano de Dios, ¿verdad? Un milagro. Dios purificará su iglesia, ¿verdad? Dice el verso 4, dice, porque el día de venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, verso 5, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. 6. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Entonces aquí estamos mirando, hermanos, claramente lo que va a suceder cuando esta piedra es cortada de este monte. Cuando este remanente sea cortado del pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día. Entonces esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Dios mismo cortará ese remanente del resto del otro pueblo, ¿verdad? Del pueblo adventista. Todavía no lo ha pasado, ¿verdad? Sino ocurrirá. Y el mensaje que Dios ha mandado de advertencia, el mensaje del tercer ángel, esto es una advertencia, es un ánimo para que nosotros nos pongamos a estudiar las Escrituras y el espíritu de profecía
para estar preparados, ¿verdad? Para ser ese remanente que saldrá del pueblo adventista del séptimo día. Dios tendrá un pueblo puro y perfecto, ¿verdad? También, si ustedes pueden leer Ezequiel 9, Mateo 13, verso 30, 49 al 47 al 49, Malaquías 3 del 1 al 3, Daniel 8, 14, Primera de Pedro 4, 17, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y ahora, por los últimos versos de nuestro estudio, para aclarar esta obra, hermanos, este corte, no que nos dé placer, hermanos, de mostrar, hay que decir, esta matanza, sino es para que no estemos dormidos cuando esto pase y para que seamos un pueblo fiel a Dios por tanto amor y tan grande misericordia que Dios nos ha otorgado a nosotros. Este es el tiempo de salvación, hermanos. Isaías 66, del 15 al 20, miraremos una cosa asombrosa. Y yo quiero, hermanos, que todos regresen a los versos, a las citas dadas, y que lo repasen, y que miren por ustedes mismos si es verdad o no. El verso 15 dice: porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Aquí vemos una venida del Señor. Esto es claro que cuando Dios venga, el juicio estará terminado, ¿verdad? Entonces, esta profecía es antes de que nuestro Señor Jesús regrese por la segunda vez, ¿verdad? Segunda venida. Dice, con torbellinos. Verso 16 dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. ¿Sí? Aquí claramente nos está diciendo que juzgará. Si el juicio ya ha terminado antes de que Él venga, entonces, hermanos, este es un juicio antes de que termine el cierre de gracia para el mundo, ¿verdad? Este es el cierre de gracia para la iglesia adventista del séptimo día. Donde vendrá ese remanente, los 144,000, la piedra, ¿verdad? La piedra que fue cortada del monte. Verso 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en sus huertos, unos tras los otros, los que comen carne de cerdo, de puerco en muchos lugares, y abominaciones y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Aquí nos está diciendo la gente, las personas, que se esconden detrás de su pastor, de sus ministros, que no quieren estudiar por sí mismos, que no entienden que Dios quiere su corazón que esté dependiente en Dios solo, no en el pastor, sino que ellos mismos tengan su propia mente para poder estudiar las Escrituras, el Espíritu profecía, y con amor a Dios obedecer, ¿verdad? Dice 18, dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Aquí nos están mostrando que llegará un tiempo, ¿verdad? Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas.
El verso 19, hermanos, es sumamente claro para todos los adventistas del séptimo día y estudiantes de la verdad. Dice, y pondré entre ellos señal. Entre ellos pondré señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Si esta es la segunda venida, como muchos dicen y muchos piensan así, porque no les gusta estudiar las Escrituras, dicen, pues, esta es la segunda venida. Pero si esto es la segunda venida, ¿para qué el Señor los manda a las otras naciones? ¿Será porque todavía el tiempo de gracia para el mundo todavía está, verdad? Entonces Él los manda. Él pone señal. A los señalados son los 144,000 que proclaman el fuerte clamor. Ellos escapan de la matanza. Ellos son los que fueron cortados del monte. Ellos fueron los que quedaron básicamente sellados en Ezequiel 9. Ellos fueron los sellados y los que quedaron de la matanza. De aquí escrita en Isaías 66, del 15 al 20, ¿verdad? Y todavía no terminamos, pero este es en medio del párrafo, dice, y pondré entre ellos señal, enviaré a los escapados de ellos, a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Queridos hermanos, esta no es la segunda venida, ¿verdad? Aquí en Daniel 2, verso 35 y 45, no es la segunda venida, sino es este pueblo, los 144,000, el pueblo de Dios, que va a proclamar el fuerte clamor del tercer ángel. ¿Por qué creen ustedes que Dios ha mandado este mensaje? ¿Será importante para nuestra salvación? Muchos pueden decir, pues, solamente aceptamos a Cristo. Bueno, no estamos discutiendo eso. Cristo es todo, lo sabemos. Pero si Él está mandando el mensaje para nosotros y nosotros lo rechazamos, estamos rechazando la invitación de Cristo. O sea, es una cosa mala. No podemos decir, no, bueno, hay que decir, una balance, ¿aceptas la Biblia o aceptas el espíritu de profecía? O sea, una cosa que no es seria, ni lógica, ¿verdad? Ni inteligentemente para que se pongan así. O sea, estas personas que no les gusta estudiar las Escrituras y el espíritu de profecía lo dicen así. Pero el mensaje del tercer ángel es importante para nuestra salvación. Y Dios lo manda. Jesucristo mismo, el Cristo que murió en la cruz del Calvario, nos manda este mensaje para salvarnos. Es para algo, ¿no? No está perdiendo su tiempo Jesús en mandarnos una cosa que no nos va a ayudar para la salvación, ¿verdad? Verso 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulas y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traían la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Aquí estamos mirando
esta purificación de la iglesia adventista del séptimo día, los 144,000 que saldrán a proclamar el fuerte clamor del tercer ángel, ¿verdad? Y van a llevarlos a los que van a venir, hay que decir, a un lugar, como nos dice Apocalipsis 18:4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, antes de que estas plagas caigan, ¿verdad? El pueblo de Dios que está en Babilonia, o sea, en falsa religión, saldrán de ella a un lugar donde no caerán las plagas. Escudriñen, hermanos, escudriñen las escrituras por ustedes mismos y verán lo que Dios está tratando de hacernos saber a nosotros, los adventistas del séptimo día, que Dios está a punto de establecer su reino. Y esto es lo que las escrituras enseñan, hermanos. Si ustedes quieren conocer más de las profecías, estudien la Biblia, estudien el espíritu de profecía, oren a Dios, porque el tiempo está corto, hermanos, y Jesús pronto purificará a su pueblo. Por eso este tiempo de paz, es para que nosotros seamos sellados con su verdad, con el mensaje del tercer ángel, hermanos. Esto es importante, hermanos. Si ustedes son honestos con ustedes mismos y con Dios, buscarán la verdad y la encontrarán. Que Cristo Jesús esté con ustedes, hermanos. Amén.